Hoy te invito a un viaje al pasado para descubrir fotografías inéditas de Jorge Negrete y María Félix. Imágenes únicas que muestran no solo a las dos grandes estrellas frente a las cámaras, sino también momentos íntimos, detrás de escenas y recuerdos poco conocidos de su vida personal y artística. Comencemos. La credencial de Jorge Negrete en la ANDA fue la número 1. María Félix y Sofía Loren, en la inauguración de la nueva tienda Furore de Christian Dior en París, el 28 de septiembre de 1977. Jorge actuando de forma exclusiva en los programas de los cigarros Rialtos. María, en el Hotel Excelsior en Roma, Italia, en 1948. Fotografía de Jorge con autógrafo para sus suegros, Julio Villarreal y Elisa Asperó, el 7 de agosto de 1941. María, con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Debido a sus diferencias políticas, era muy difícil verlos juntos. La última fotografía en vida de Jorge Negrete, en Los Ángeles, la noche del 21 de noviembre. Había sido contratado para debutar en el Teatro Million Dollar el día 23. María, llegando a Montevideo, Uruguay, en 1952. Jorge en los balcones de Palacio Nacional, presenciando el desfile de los trabajadores el día 1 de mayo. María en la casa de Eva Perón, en Argentina, en 1952. Jorge Negrete, Rivera Rojas, Rafael Galván, José Revueltas y otros, en el desfile del día 1 de mayo de 1951. María Félix frente a la Catedral de San Patricio en Nueva York, en 1963. Jorge Negrete llegando a Lima, Perú, a un jueves 18 de julio de 1946, en que una gran multitud le recibe. En esta ficha consular, María se quitó 6 años de edad. Jorge en Valencia, España, en 1951. María Félix en la radio LR1, El Mundo, de Buenos Aires, Argentina, en 1952. Jorge en compañía de su esposa e hijastro, Enrique. María Félix recibe al secretario de Prensa y Difusión del gabinete de Juan Domingo Perón, Raúl Alejandro Apold, en 1954. Jorge y Silvia Derbez, en la grabación de la película Ella en el Rancho Grande, en 1949. María con el actor argentino Carlos Thompson, con quien estuvo comprometida para casarse, pero al final lo dejó por Jorge Negrete. Jorge en la escuela militar, a la edad de 18 años. María en el Cabaret Tropicana, en 1955. Homenaje a Julián Soler, por su labor de 2 años en la ANDA. Jorge y Quetalabat, donde fue reina de la carrera panamericana. María con la famosa estilista Anita Ojeda. Detrás de cámaras durante la filmación de Si Adelita se fuera con otro. Jorge con Gregorio Wallerstein. Sánchez Tello, el director Chano Urueta, el fotógrafo Víctor Herrera, Fernando Casanova y Roberto Cañedo. Cuando andaba de romance con Luis Miguel Dominguín. Jorge junto a la Orquesta Cosmopolita.
María llegando al Palacio de Lecumberri para la inauguración de una exhibición fotográfica, en 1998. Jorge y Pedro, en un detrás de cámaras, compartiendo momentos agradables. María con la Miss Universo venezolana, Irene Sáez, en 1981. Jorge y Domingo Soler, en la película Cuando viajan las estrellas, en 1942. En un detrás de cámaras de la novela, La Constitución, en 1970. Jorge junto a Gabriel Figueroa, El Chino Herrera, Cantinflas, Julián Soler, en una asamblea de la ANDA. María posando para el famoso cuadro que Diego Rivera le pintó en 1949. Jorge Negrete, con el torero mexicano Luis Procuna, el Berrendito de San Juan, quien tomó la alternativa en 1942, siendo su padrino Carlos Arruza. La doña en sus días relajados optaba por la comodidad, ayudando a Jorge a desenterrar un chacmol, en Chichen Itzá. María Félix, Gonzalo Benítez y Andrés Soler. Jorge Negrete de niño, en una reunión familiar. Al centro, su papá, don David Negrete Fernández. María en el ascensor del Hotel Nutibara, en Medellín, Colombia, donde se hospedó en 1955, realizaba una gira artística en los principales teatros del país. En una entrevista para el periódico Novedades, el 5 de diciembre de 1952. María, en una escena de Les Heroes son fatigués, con el actor estadounidense Gordon Heath. Jorge Negrete, como Nacho Mendoza, y Carmen Sevilla como Araceli Vargas, en una escena de la película Jalisco, Canta en Sevilla. En el hipódromo viendo correr a sus caballos. Una masa de más de 3.000 personas recibió a Jorge en la estación de Buenavista de Madrid, en 1948. María, dando autógrafos en Venecia, en 1954. Jorge Negrete, Pedro Infante y el trío Los Embajadores. En la película El Monje Blanco, en 1945. Jorge con Susana Guízar, hija de Tito Guízar, en la película Juntos, pero no revueltos en 1939. Cantinflas saludando a María en una escena de gala. Jorge Alberto Negrete y el popular Fu Manchú dialogan durante el programa Delicados. Paco Malgesto entrevistando a la doña. El deporte favorito de Jorge Negrete era la esgrima. María, en la película La Devoradora, en 1946. Jorge, a la salida de la estación Mapocho, saludando al público. María, en su viaje a Venecia, en 1959. De izquierda a derecha, María Félix, Jorge, Bette Davis y Cantinflas en 1952. María, con Jean Renoir y Jean Gabin. Jorge en La Habana, Cuba, con Toti Lavernia, la reina del bolero,
Y Jorge Amado Trinidad Velasco, dueño de Radio Habana, Cuba Cadena Azul. María Félix, premiando al jockey Francisco Rodríguez y acariciando a su caballo llamado Tangazo, en el Hipódromo de las Américas, en 1943. En Tizapán, Villa Álvaro Obregón, Jorge, como secretario de la Asociación Nacional de Actores, Rodolfo Landa y Víctor Junco, hicieron entrega de la primera casa a una de las familias. María Félix y Rocío Jurado. Diana Negrete, posando junto a un retrato de su padre, Jorge Negrete. María, acompañada de Fernando Soler y Jaime Fernández, en un festival en Acapulco de 1968. Jorge Negrete, a su regreso después de uno de sus viajes, abraza amorosamente a su mamá, doña Emilia Moreno, a quien él tanto adoraba. Los rodean su padre, don David Negrete Fernández, sus hermanos, David, Consuelo y Emilia. La doña, abriendo correspondencia de sus miles de fans. Su madre, doña Emilia, muy joven, y un pequeño Jorge Negrete. Jorge de 4 años. Aquí, de 13 años. María con León Citrone, periodista y conductor francés, en 1974. Jorge y Pedro, en una presentación en 1952. María con Reina, su cuñada y mano derecha, en 1981. Jorge junto a sus padres, doña Emilia y don David. María con algunos fans mientras filmaba Enamorada, en 1946. Jorge vestido de torero para la película Seda, Sangre y Sol, de 1942. María en La Habana, Cuba, en 1949. Jorge Negrete, Gloria Marín y el trío Calaveras en un estudio de grabación. La Doña en el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Al pie de la foto de un periódico, le dedica unas palabras a Jorge Negrete, que dice: enfermo del hígado a causa del exceso de trabajo. A mejorar, joven. Bata de lino blanco que María compró en Londres, en una subasta en 1984, y que pertenecieron a los últimos zares de Rusia. Jorge con Miroslava Ester. María con Carmen Romano, esposa de López Portillo. Jorge Negrete en Argentina, vestido con el traje de gaucho. Al pie de la misma dice: Jorge, convertido en un auténtico compadrito de la Pampa, ríe mientras entona, a paso de tango, la versión de Ay Jalisco no te rajes. María Félix en Bogotá, con Andrés Soler. Jorge en la portada del periódico. Esto anuncia lo siguiente: Jorge Negrete, en diciembre, se honrará su memoria con un gran festival. María Félix y el director Ismael Rodríguez, durante una lectura del guión de la película, La cucaracha. En su despedida de soltero, haciendo una broma,
Jorge tomó en sus brazos a Tuntún en octubre de 1952. María, el día que fue coronada como reina de la primavera, en 1947, acompañada por los actores estadounidenses Yvonne De Carlo y Walter Pidgeon. Jorge como dirigente de la Asociación Nacional de Actores. María, llegando a trabajar a los estudios Française, en París. Jorge Negrete, en la Plaza México, interpretando un corrido, acompañado del Mariachi Vargas, en la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana de 1910. María Félix y Dominique Ginsburg visitan el hipódromo de Chantilly en Francia el 16 de junio de 1974. Jorge Negrete y Pedro Infante, durante el rodaje de la película Dos tipos de cuidado en 1952. María y Carmelita González. En una fiesta, en casa de Armando Valdés Pesa, el modisto de María. María con su hijo Enrique, en el funeral de su esposo, Jorge Negrete. Jorge Negrete y Ramón Armengol en Nueva York en 1937. María en un evento posando con niños. Jorge junto a los comediantes cubanos, Federico Piñeiro y Alberto Garrido. Los Haces de la Risa, en La Habana, Cuba. Jorge Negrete, Gary Cooper, Dolores del Río, Lex Barker y Debbie Reynolds, desfilando por el Paseo de la Reforma el Día del Cine Nacional, celebrado en 1951. Gracias por acompañarme hasta este momento del recorrido. Ahora te dejo con más fotografías de estos inolvidables actores, presentadas sin descripción, para que te dejes llevar por la música y la nostalgia que encierran cada una de ellas. Cuéntame en los comentarios qué te parecieron estas imágenes y de qué artista te gustaría que compartiera más recuerdos inéditos. No olvides suscribirte y regalarme un like. Es la mejor manera de seguir construyendo juntos este espacio de memoria. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.